Ahora vamos a pasar al género estrongiloides y cuando hablamos de este género hablamos de una estrongiloidosis y los parásitos involucrados son estrongiloides papilosus, parásito de los rumiantes, estrongiloides westeri, parásito de equinos, estrongiloides ramsoni de cerdos, estrongiloides avium de aves, estrongiloides cati de gatos y estrongiloides estercoralis siendo presente en perros y humanos, por lo tanto es zoonótico. Se encuentra en mucosa duodenal y tenemos aquí que la afección por larvas se le denomina generalmente como larva migrans cutánea, pero recibe diferentes denominaciones como dermatitis reptante, como dermatitis serpenteante o como larva currens, ¿de acuerdo? Esto se debe a el tipo de migración y al tipo de infestación o transmisión que puede llegar a causar este parásito, el cual se va a encontrar temporalmente en piel y pulmones. En cuanto a los aspectos ecológicos, tenemos que es una afección grave en el caso de individuos inmunosuprimidos. Generalmente en aquellos individuos inmunocompetentes, su sistema inmune genera una autocura en donde los parásitos son eliminados en su totalidad, por lo tanto hablamos de una inmunidad estéril. Está asociado sobre todo a individuos jóvenes, igualmente por lo mismo de este sistema inmune aún inmaduro. Generalmente provoca alteraciones graves a nivel intestinal debido a que estos parásitos se entierran en la mucosa duodenal. Va a generar también que las hembras pueden llegar a actuar como hospederos paraténicos infestando a recién nacidos, sobre todo en el caso de Strongyloides papilosus y Strongyloides ramsoni, en el caso de los ovinos y los cerdos, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que, como algunos aspectos ecológicos de los hospederos, que la inmunidad va a ser de manera rápida y va a eliminar al parásito. Generalmente no suele haber mucho problema. Es muy común y como mencionamos, las hembras de los bovinos, de los ovinos, perdón, y los porcinos funcionan como hospederos paraténicos. La transmisión puede ser por vía oral, por vía transcutánea o por vía lactogénica, asociado a estímulos hormonales como lo es la prolactina. La fase infectante va a ser la larva 3 activa. Esta puede llegar a atravesar la piel intacta con una gran supervivencia y las larvas se alimentan de bacterias, algo sumamente interesante y sumamente importante debido a que son expulsadas en la materia fecal, medio el cual posee una gran cantidad de bacterias, lo que provoca la proliferación muy rápida del ciclo biológico de estos parásitos. También tenemos que las larvas o los huevos van a ser expulsados en una alta cantidad y van a ser dependientes del tropismo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a depender de una temperatura, de una humedad, de una luz y de plantas para su desarrollo. De tal manera que tenemos el termotropismo, el cual es la migración hacia una temperatura favorable, siendo positiva en el caso de temperaturas templadas o bajas y siendo negativa en el caso de temperaturas altas o en climas cálidos. Tenemos también asociados a un fototropismo donde van a evitar generalmente la luz. Por lo tanto, va a tener un fototropismo positivo en el caso de la luz tenue y un fototropismo negativo en el caso de la luz intensa. También encontramos un hidrotropismo, el cual se asocia a la humedad y va a ser positivo en lugares donde tiene una alta humedad que se asocia a el rocío de las plantas debido a la condensación del agua en las primeras horas de la mañana y va a ser un hidrotropismo negativo en el caso de que haya una baja humedad. El geotropismo se asocia a las plantas generalmente y va a ser negativo debido a la migración vertical al subir por las plantas y cuando este rocío se empieza a secar empiezan a bajar, por lo tanto hablamos de un geotropismo positivo.
puede haber una migración vertical y horizontalmente. Y por otro lado, vamos a hablar de algunos aspectos ecológicos del clima. El clima está asociado, como dijimos, a temporadas de lluvia con una alta cantidad de agua y humedad, asociado a un macroclima, que cuando hablamos de macroclima nos referimos a aquel medio ambiente que se encuentra por encima del pasto, y un microclima que hace referencia al ambiente que se encuentra debajo del pasto o al momento de enterrarse en la tierra. La fase larvaria tenemos que va a ser de tipo de vida libre, va a alimentarse de bacterias y va a poseer papilas cefálicas, que recordemos son órganos sensoriales, y va a poseer un esófago raditiforme debido a la alimentación por bacterias de estos estadios larvarios. Por otro lado tenemos la fase adulta, en la cual es un parásito, va a estar solo disponible en el caso del sexo femenino, va a tener un esófago filiforme, van a estar enterrados en la mucosa duodenal de los animales y está asociado a sistemas extensivos debido a este tipo de comportamiento de pastoreo de los animales, sobre todo en el caso de los rumiantes. Por lo tanto, vamos a hablar de un ciclo biológico sumamente interesante. Es un ciclo biológico directo, facultativo, pues tenemos que el parásito varía e intercala ciclos de vida parasíticos con ciclos de vida libre. Por lo tanto, hablamos de dos tipos de ciclo, un ciclo homogónico y un ciclo heterogónico. En cuanto al ciclo homogónico, tenemos que una hembra parásita va a producir huevos larvados triploides, eso es muy importante, que van a ser expulsados en materia fecal y van a desarrollar por medio de los tropismos de los cuales ya hablamos, temperatura, humedad, luz y suelo, la larva 1, la larva 2 y la larva 3. La larva 3 es sumamente importante, pues recordemos que esta es nuestra fase infestante, una larva 3 activa, que va a migrar horizontal y verticalmente según los tropismos que le favorezcan. Va a haber una dispersión y aquí tenemos dos tipos de vías de entrada. La primera de ellas va a ser la vía oral, la cual sucede cuando se ingieren fases larvarias 3 activas. Va a ocurrir una migración compleja, gastroentero, hepatocardio, pulmonar, gastroentérica, y vamos a terminar accediendo al tubo digestivo. Por otro lado, también tenemos que esta larva 3 activa puede llegar a penetrar la piel intacta de los hospederos, por lo tanto vamos a encontrarla en tejido subcutáneo, encontrada de tal manera que suele causar este tipo de síntomas y denominaciones como dermatitis reptante, larva currens o dermatitis serpenteante. ¿De acuerdo? Es por este tipo de transmisión. Bueno, una vez en tejido subcutáneo, va a buscar de manera azarosa un vaso sanguíneo, un vaso venoso, el cual va a llevarlo al pulmón. En el pulmón se va a dar la muda hacia la larva 4 y va a ascender vía traqueal para que sea deglutida nuevamente y llegue al tubo digestivo. En el tubo digestivo, estos parásitos van a desarrollar y mudar a larva 5 y posteriormente a una hembra parásita. En cuanto al ciclo heterogónico, tenemos como principio a una hembra parásita donde va a ocurrir huevos, bueno, se va a generar huevos larvados haploides y diploides. Los huevos haploides van a formar machos de vida libre y los huevos diploides van a generar hembras de vida libre, los cuales van a caer al suelo por medio de materia fecal y se van a desarrollar. Van a mudar a la larva 2, van a mudar a la larva 3, van a mudar a la larva 4 y van a mudar a la larva 5. Una vez que estos mudan a larva 5, aquí
es donde vamos a encontrar algo muy curioso. Los machos haploides van a copular con las hembras diploides y van a generar huevos triploides. Estos huevos triploides van a volver a entrar nuevamente a un ciclo homogónico, es decir, los huevos triploides van a desarrollarse a larva 1, larva 2 y larva 3. Por medio de los tropismos van a generar un desplazamiento horizontal y verticalmente y van a ser ingeridos por los hospederos o atravesar la piel intacta de los hospederos susceptibles, entrando ahora sí en un ciclo homogónico. Por otro lado tenemos el ciclo en el caso de los hospederos paraténicos, en el cual tenemos a ovejas y a cerdos como hospederos paraténicos en el caso de las hembras, y las larvas 3 activas van a ser ingeridas o por medio de tejido subcutáneo, van a llegar al estómago, intestino, hígado, corazón, pulmón. Sin embargo, aquí ocurre algo muy interesante, y es que del pulmón no va a ir hacia el tubo digestivo nuevamente, sino que del pulmón va a regresarse hacia el corazón, donde se va a dispersar hacia tejido muscular, donde se va a enquistar. Y por medio de estímulos hormonales, como lo es la prolactina, se va a dar una transmisión de tipo lactogénica, o por estímulos hormonales, como lo es, por ejemplo, la progesterona, se va a dar una transmisión de tipo transmamaria. Al fin y al cabo va a terminar con la infestación de la descendencia de estos ovinos, perdón, o cerdos. Algunas implicaciones de este parásito es que puede llegar a causar una neumonía debido al tipo de migración de los parásitos. Genera una enteritis o una duodenitis a veces grave debido a este entierro en las paredes intestinales, y puede llegar a causar muerte en individuos inmunosuprimidos. ¿De acuerdo? El diagnóstico se va a hacer mediante técnicas de flotación. Se puede hacer mediante también pruebas de Berman o pruebas de migración larvaria para detectar el género y especie de estos parásitos. Y el profilaxis o la prevención se va a hacer mediante un manejo integrado, y se va a hacer mediante una desparasitación estratégica. ¿A qué hace referencia esta desparasitación estratégica? Pues tenemos que tener en cuenta que se van a desparasitar solamente a aquellos individuos, bueno, perdón, a la población ante descensos de temperatura. Es decir, que no vamos a desparasitar mediante climas que tengan calor. Sin embargo, cuando ocurra un descenso, a lo mejor en eh, invierno, otoño, vamos a hacer una desparasitación total de la población para evitar que los parásitos pueden llegar a proliferar.